Mañana y vamos de inmediato con los comentarios para este lunes. El señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía en este rumbo de la mañana cuando son las 7:34 minutos. Vamos a iniciar con el bloque de los comentarios de los temas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Miren, hoy yo quiero compartir con ustedes, Isidro, un tema sobre un tema importante. Y es un tema al que no mucha gente se detiene a ponerle atención, evidentemente, de tantos temas que hay en la agenda nacional, pero creo que es un tema fundamental y que uno tiene que ser reiterativo en plantear estas cosas, porque no mucha gente se detiene a hacerlo. Yo recuerdo que en los gobiernos del PLD, los gobiernos de Leonel, en los gobiernos de Danilo, yo siempre tuve una crítica constante a un tema y evidentemente eso ha continuado en el gobierno del presidente Luis Abinader, pero ahora me preocupa mucho más porque con el pasar del tiempo, a medida que pasen los años, si esa práctica continúa, entonces será cada vez peor el impacto que tienen esas medidas por parte de los gobiernos. Y yo me refiero al hecho de que nosotros duramos 20 años siendo un referente global y regional de crecimiento económico. Y los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo nos decían todos los años al cierre del año, esta es la economía que más está creciendo de la región, a un ritmo que ni China, lo recuerdo. Un 7, un 7.5, un 8, una cosa impresionante el crecimiento. Pero cuando usted se iba y veía las cifras macroeconómicas y las variables que se tomaban en cuenta para medir ese crecimiento, usted realmente veía que era verdad, que la economía de la República Dominicana estaba creciendo a un ritmo impresionante. Y eso tiene, evidentemente, su parte positiva, porque usted, desde el punto de vista de los posibles destinos de países que, por ejemplo, son acreedores para préstamos, para bonos, si usted está creciendo, usted, todo el mundo le presta y eso es importante para las economías de los países. Pero también eso genera un factor de confianza para los destinos y atrae inversión, porque donde hay crecimiento, donde hay dinamismo, evidentemente los capitales fluyen hacia ahí. Y eso solo son, por citar, dos de los beneficios de ese crecimiento. Ahora, lo que siempre le criticamos al PLD, y tenemos que seguirle criticando a este gobierno porque no ha cambiado en nada eso, es el tema de la redistribución de ese crecimiento. Cómo la gente de abajo del pueblo, la mayoría lo siente. ¿Y por qué digo que con el pasar de los años cada vez es peor y el impacto es más negativo? Ahora nos están diciendo que la economía va a terminar a un ritmo de un 5% aproximadamente el año 2022 y que para el 2023 se vislumbra un crecimiento similar. Y yo le digo a los amigos del gobierno, no se nos queden en cifras macroeconómicas. El impacto de la pandemia, el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, la inflación que hemos tenido en los últimos 18 meses, es incomparable con el valor adquisitivo que tenía el dinero hace 2 años, y 3, y 4, y 5 años. Fíjense por qué le digo que aunque en este gobierno han continuado con esa visión del PLD de decir que estamos creciendo, que las perspectivas económicas, no es que no lo digan, pero tienen que ir más allá de anunciar ese crecimiento. Ayer veía una declaración de la primera dama diciendo, este es el gobierno que más ha invertido en agropecuaria y en ganadería. ¿Y qué gana la gente con el anuncio? No pueden basarse en cifras duras. Y yo no digo que el gobierno no haya gastado miles de millones, por ejemplo, en programas de ayuda social. Yo no digo que el gobierno no haya gastado miles de millones de pesos. Ahora, no es solo gastarlo, no es solo poner el dinero, no puede ser, que no pueden quedarse como se quedaba muchas veces el PLD, en las cifras frías y duras, en la estadística. Porque incluso la unidad de medición que tienen algunos órganos internacionales de la pobreza, por ejemplo, creo que la CEPAL
o no sé cuál otra, que hace una medición de los países para determinar cuándo un país es pobre o no. Determinaba que en un hogar que creo que ingresen $3 al día ya no es un hogar pobre, por ejemplo. ¿Y quién dijo que en una casa de este país que entren 150 pesos diarios no es un hogar pobre? ¿Pero y qué se compra con 150 pesos? Entonces, por eso les digo que con el pasar de los años, ese impacto de no redistribuir de manera adecuada esa riqueza y ese crecimiento va a ser peor. Porque es evidente. Le ponía el ejemplo. La inflación que nos ha golpeado a nosotros en los últimos 18 meses no era la misma que había en los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo. Por ende, el hecho de que a nosotros nos digan que la economía creció un 5% es todavía más devastador, porque eso no se siente en los barrios, en los callejones, en los pueblos, sobre todo porque los productos de primera necesidad se han disparado, han subido. Y yo no estoy diciendo que es por culpa del gobierno, lo que estoy diciendo es que con quedarnos en el anuncio de las cifras, de la cifra del crecimiento, de que hemos invertido, de que hemos gastado, eso no es suficiente para la gente poder sentir el brazo amigo del Estado. Eso no es suficiente para paliar. ¿Por qué? Porque si la seguridad ciudadana no es suficiente, si la canasta básica sube, si el combustible nos dicen toda la semana que el gobierno lo está subsidiando para congelarlo, pero nosotros hemos visto cómo el precio del petróleo a nivel internacional tiene como 4 o 5 meses que está a la baja. Y nos dicen que hay que congelarlo. Perfecto. Ahora, yo quiero saber en qué impacta ese crecimiento que le anuncian a la gente y toda esa inversión en cifras frías, cómo impacta el día a día el bolsillo de la gente. Ahorita debatíamos aquí ese tema de la seguridad social y yo siempre me he preguntado y me he dicho, pero ¿cómo es posible que si a nosotros nos dicen que nosotros tenemos 20, ahora vamos para 24 años ininterrumpidos creciendo, siendo una de las economías de la región y del mundo con mayor estabilidad de crecimiento, cómo es que esa vaina no se ha podido transferir a la calidad de vida de la gente? Y digo que no se ha podido transferir, señores, porque nosotros acabamos de ver el otro día cómo Bloomberg no hizo una escala salarial de los salarios mínimos, los sueldos mínimos de la región, y República Dominicana solo está por encima de Venezuela y de Argentina, me parece. Y después todos los paisitos de la región que no han tenido ese crecimiento de nosotros los últimos 20 años, que no tienen la ubicación geográfica de nosotros, que no tienen los niveles de productividad que tenemos nosotros, ni en zona franca, ni agropecuaria, ni en turismo, y de que todos esos países tienen un mayor salario mínimo que el de nosotros. Entonces, por eso les digo que hay una complicidad nefasta para este pueblo, ha habido, entre el sector político y el sector empresarial, porque no es posible que a nosotros nos hayan dicho que esta economía tiene 22 años creciendo. ¿A dónde va ese crecimiento? Todo el mundo sabe dónde se queda. En el status quo, en los dueños del país, en los grupos empresariales grandes, ahí es que se queda ese crecimiento económico, porque son los que tienen las inversiones y son los que se asocian con capitales extranjeros. O sea, si no se siente abajo, ¿dónde se queda? Arriba, en un grupito. Entonces, si ese grupito es el dueño de las empresas, eso es el dueño de los capitales, es el dueño, ¿por qué también someternos a un salario de miseria de lo más bajo de la región, los sueldos mínimos? Por eso entonces estamos condenados a tener pensiones de miseria también. Entonces, cuando usted analiza esto, es un círculo vicioso de 360 grados. Entonces, tenemos 20 y pico de años creciendo, tenemos un crecimiento que se ha quedado en pocas manos, pero entonces esos mismos que son los que generan la riqueza y los que se llevan la ganancia y el crecimiento, son los dueños de las empresas que generan los salarios de miseria también. Y yo siempre me he dicho, pero ¿por qué aquí no puede haber, por ejemplo, un sueldo mínimo que oscile entre los 20 y 25 mil pesos? Una gente que tú lo llevas de ganar 15 a ganar 25, ¿qué es lo que va a hacer? Es gastar. Es gastar. ¿Y dónde quiénes va a ir a gastar? Donde los mismos dueños de la riqueza, que son los que generan bienes y servicios y productos, ofertan. Evidentemente eso tiene un impacto inflacionario si se hace un aumento de golpe y porrazo.
pero siempre nos han mantenido con el enema de que no, espérense, no se puede hacer un alza escalonada o de golpe del salario de los trabajadores, porque eso generaría una escala inflacionaria. Perfecto, y con eso nos mantienen con un bobo. Sin embargo, todos los otros sectores de la economía se mantienen en una constante toma de decisiones que también generan inflación de alguna manera. Y ya lo analizábamos la semana pasada aquí con el tema de las decisiones del Banco Central. Y muchas otras decisiones que pueden generar de manera indirecta inflación. Sin embargo, para aumentarle el salario a la gente siempre hay un bobo. Siempre hay problema. El poder adquisitivo de la gente. Ese lo mantienen rezagado y frenado. Entonces, al final, yo solo les diré que al ritmo que va este asunto, al ritmo que va la inflación, al ritmo que va el alza de la tarifa eléctrica, de los productos de primera necesidad, la gente no va a aguantar, la gente no va a soportar. Por eso les digo a mis amigos del gobierno, no caigan en el mismo error de los gobiernos del PLD, que se mantenían dando cifras macroeconómicas de crecimiento, cifras duras, y todos los argumentos eran, hemos invertido tanto en programas de ayudas sociales. Sí, pero no se queden en el número frío, 100.000 millones, 90.000 millones. Vayan a ver cómo ha impactado a la gente eso y si en realidad le está cambiando la vida a la gente. Porque si no, ustedes van a ver las consecuencias de no entender que eso hay que distribuirlo de mejor manera.